precisamente a dos personas, a doña Rosa Puyol, que es presidenta de la Sociedad Española de Egiptología, y a don Ángel Barea, presidente de ITERU, de Novelda, asociación que mantiene viva y cada vez con más fuerza la egiptología en nuestra provincia. Para presentar a don Santiago Mallebrera Ferrer, tenemos en la mesa a doña Marián Romero. Marián Romero es la conductora, directora, la alma mater del programa radiofónico y la página web Las Enseñanzas de Mar, un proyecto de divulgación de la cultura egipcia que pueden ustedes seguir también por la página de Facebook y escuchar la radio online, como les decía antes, que todos los domingos por la tarde. Ya sin más preámbulos, le doy paso a doña Marián Romero para que presente a don Santiago Mallebrera, y también les recuerdo que nos ha dicho el conferenciante que al terminar su charla pues atenderá todas las preguntas sobre la cuestión concreta de la conferencia o la egiptología en general que tengan a bien formularle. Muchas gracias a todos y tiene la palabra doña Marián Romero. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este Centro Cultural de Petrel. Antes que nada quisiera darle las gracias al Ayuntamiento de Petrel, a la Concejalía de Cultura y Patrimonio y a Fernando Tendero por su colaboración en la organización de este evento. Como bien ha dicho el concejal, soy la directora de un proyecto cultural mediante el cual intentamos dar a conocer cómo era la vida en el antiguo Egipto. Para ello contamos con un programa de radio online que se llama Las Enseñanzas de Mar, una página web que es www.lasenseñanzasdemar.es y una página en Facebook. Cada domingo a las 8 de la noche emitimos un programa de radio y para ello cuento con un excelente equipo, que no solamente somos Santi y yo. Tenemos a un chico que se llama Víctor Pérez, que en el control técnico se ocupa de que nuestros oyentes no tengan ningún problema en conectar y se ocupa de subir las fotos del tema que estemos tratando a un evento que cada semana creamos en Facebook y que nuestros oyentes también pueden participar. Tenemos a una chica que se llama Chelo Pérez, que se ocupa de la sección de noticias, una sección que se llama Los Senderos de Isis. Y cada semana nos trae todas las novedades que hayan ocupado cada semana, tanto en las novedades arqueológicas, tanto en España como en el resto del mundo. Yo me ocupo de entrevistar a personalidades que creemos que puedan ser interesantes para nuestros oyentes, siempre dentro del mundo de la arqueología egipcia y todo lo que ello conlleva, como por ejemplo pues, arqueólogos, especialistas en joyería faraónica, especialistas en momias. Y bueno, Santiago Mallebrera nos lleva a dar un paseo por Egipto, que es así como se llama su sección, y nos lleva a dar un paseo virtual por todos los lugares más emblemáticos de la tierra de los faraones. Santiago Mallebrera es miembro fundador de la asociación ITERU y director de su taller de traducción. Es profesor de la Academia de Egiptología de Novelda, miembro de la Asociación Española de Egiptología, de la cual, como ha dicho el concejal, hoy tenemos el lujo de tener a su presidenta. Muchas gracias Rosa por estar con nosotros. Y es un experto conferenciante, de lo cual doy fe, y un gran amante de Egipto. Esta noche viene a hablarnos de un descubrimiento muy importante. Más que una tumba, es un escondite real. Con todos ustedes, Santiago Mallebrera. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Todos? Sí. Bueno, antes que nada, daros las gracias en primer lugar a todos vosotros por haber venido. Sois los realmente importantes de esto, ya que si no viniera nadie, pues esto no tendría ningún sentido. Evidentemente, como no, dar las gracias al Ayuntamiento de Petrel, a su concejal por venir y a Fernando por todos los medios que se ha tomado. Y evidentemente a mi jefa en la radio, Marián, tanto por contar conmigo en el programa como por estar aquí hoy, ¿no? Antes de empezar con la conferencia, y ya que este evento sí que lo queremos utilizar un poquito para dar a conocer ese programa de radio que hacemos, yo sí que quisiera hablar un poquito de ese programa, aunque sean 2 minutos antes de empezar, ¿no?
María contactó conmigo hace unos 3 años para realizar una entrevista, la cual accedí. Me dijo que si quería colaborar con el programa. Radicalmente el primer momento le dije que no, que ni loco, ¿no? Y al final, pues nada, de hablar, al final decidí colaborar con ella. Al principio iban a ser una sección de 5 o 10 minutos máximos, y bueno, ahora creo que cada grabación, creo que la mínima es de 40 minutos cada grabación que hacemos, con lo cual, bueno, es lo que estamos, ¿no? Llevamos ya 3 o 4 temporadas ya colaborando. Y más que por el hecho de que te conozcan por emitir un programa de radio o algo así, lo que realmente me apasiona es el cariño con que la gente nos escucha y el cariño que te transmiten después en mensajes, en eventos, cuando te ven. Realmente me hace sentirme muy orgulloso por ese cariño que te muestran, ¿no? Cada vez que te encuentras, ¿no? Y por ello nunca estaré lo suficientemente agradecido a Marian por haber contado conmigo, por permitirme estar ahí, y ojalá estemos muchísimo tiempo, ¿no? Evidentemente sé que hay alguno que nos escucha que está aquí. Aquellos que no han podido venir, desde aquí les mando un beso a todos, y bueno, ojalá algún día nos podamos juntar toda esta gran familia, ¿no? Que somos los que nos juntamos los domingos por la tarde a las 8 de la tarde, y ojalá nos podamos juntar todos juntos un día y poder compartir un evento de este tipo. Bueno, hoy voy a hablar sobre un descubrimiento que a mí realmente me apasiona. Mira, yo creo que a todos los que nos gusta Egipto, todo lo que es la arqueología de ese siglo XIX, ¿no? Esos grandes aventureros que encontraban tremendos tesoros, que estaba todo por descubrir, bueno, aquello era increíble, ¿no? Y tenía un encanto especial. Hoy en día las excavaciones arqueológicas pues son sistemáticas, muy científicas, evidentemente, pero desde mi punto de vista son muy frías, ¿no? Han perdido todo ese encanto que tenían, que evidentemente tiene que ser así, porque evidentemente, o desgraciadamente, pues todas las excavaciones de aquella época han hecho que perdamos muchísima información por no haber tratado los restos como se debían tratar, evidentemente. Evidentemente solamente iban buscando el oro, con lo cual lo demás casi que lo desechaban, ¿no? Pero tenían un encanto especial, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un descubrimiento que creo que lo tiene todo, ¿no? Porque tiene misterio, tiene investigación, hay ladrones de tumbas, hay un descubrimiento inesperado, es decir, lo tiene absolutamente todo. Después un descubrimiento tan sumamente impresionante como fueron todas las momias de aquellos faraones que se enterraron en el Valle de los Reyes y que formaron una época que tal vez sea la más esplendorosa de todo Egipto, como es el Reino Nuevo Egipcio, ¿no? Voy a intentar dividir la conferencia en 3 partes porque prefiero no dar nada por sabido, con lo cual vamos a ir un poquito paso a paso para que todos sepamos un poquito por dónde vamos. Y antes que nada voy a intentar explicar qué es el Valle de los Reyes, por qué está allí y cuál era su función. Evidentemente voy a hablar del descubrimiento en sí, pero al final también voy a hablar de por qué esas momias estaban allí, ya que esas momias no estaban allí enterradas desde un principio, sino que hubieron una serie de acontecimientos en Egipto que conllevó a que esas momias tuvieran que ser todas metidas en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Cuando nos acercamos por primera vez a Egipto, cuando alguien se acerca por primera vez a Egipto, yo creo que hay 2 conceptos que son los que primero se les quedan, los primeros que se les prueba. Primero, que es un pueblo tremendamente religioso, y segundo, es que parece que está obsesionado con la muerte. Todas las representaciones, todo rondan con la muerte, con los dioses, y esa es tal vez la primera impresión que se da. Con la primera yo estoy completamente de acuerdo. Egipto era un pueblo tremendamente religioso, en la cual la religión marcaba absolutamente todos los pasos de su vida. Pero no estoy nada de acuerdo con la segunda. Eso de que era un pueblo obsesionado por la muerte, no, era un pueblo obsesionado por la vida. Y lo que querían era intentar que tras la muerte, esa misma vida que tenían, la que disfrutaban en el Nilo, también la tuvieran en el más allá. Es decir, su pensamiento hacia la muerte no era porque pensaban en la muerte, sino porque intentaban por todos los medios que esa vida que tenían en la actualidad también la pudieran disfrutar en el más allá, ¿no? Por tanto, todos los hombres y mujeres que podían permitírselo, que fueron muy pocos realmente, pues realizaban todas aquellas cosas necesarias para poder disfrutar de aquel más allá. Y evidentemente uno de los hechos más principales era tener su propia tumba, ¿no? Evidentemente la tumba entre aquellos que podían permitírsela, los pocos que podían permitírsela, evidentemente entre los nobles y los reyes, pues evidentemente había una grandísima diferencia, ¿no? Pero si tenemos que pensar en la diferencia real de las tumbas, sin lugar a dudas nos tenemos que ir a la primera pirámide construida. La primera pirámide construida se construyó en Saqqara, en la tercera dinastía, con el rey Neterijet, que después se conoce como Zoser. Y es la gran diferenciación entre las tumbas, porque hasta entonces una podía ser más grande que la otra, podía tener más ofrendas funerarias que la otra, pero la gran diferenciación es cuando se empiezan a construir pirámides y evidentemente los nobles no podían acceder a las pirámides.
El culmen de esas pirámides, como no, por lo menos en tamaño, llegan en las famosas pirámides de Giza, que todos habéis conocido, y que, bueno, que basta hablar ya de ellas, ¿no? El hecho importante de las pirámides no es en sí el hecho de construir una gran construcción con muchísimas piedras que necesitan muchos obreros, no. El hecho importante de la construcción de pirámides es una sociedad capaz de destinar todos esos recursos necesarios para la construcción, tanto materiales como de mano de obra, para construirla. Es decir, para construir una pirámide, todos los obreros que la construían tenían que abandonar los campos de cultivo, dejar de producir alimento para producir algo tan inocuo, tan inservible como una tumba. Una sociedad lo suficientemente poderosa y rica como para poder hacer eso es lo realmente importante de la construcción de pirámides, no el hecho del monumento en sí, que al fin y al cabo son una piedra encima de otra. Sí, muy grande, pero una piedra encima de otra, ¿de acuerdo? Todas las pirámides, evidentemente las pirámides no eran setas, como decimos muchas veces en el programa, no eran setas que estaban allí solas, sino que tenían una serie de recintos alrededor, había unos cultos funerarios, con lo cual la vigilancia de las pirámides no hacía falta, vivía gente alrededor de las pirámides, con lo cual no había una policía dedicada a vigilar las pirámides, ¿no? Pero las pirámides se veían desde muy lejos. Esta foto tomada de Busir, pues está como unos 35 kilómetros de distancia. Y podemos ver tranquilamente todas las pirámides al fondo. Es decir, las pirámides eran como unas grandes LED luminosos que donde había una pirámide sabíamos que allí había enterrado un rey y por tanto había un ajuar funerario. Mientras el poder del Estado, por decirlo de alguna manera, era fuerte, no había ningún problema, pero cuando ese poder decaía, cuando ese poder se fragmentaba, cuando la vigilancia decaía, evidentemente, pues bueno, eran como grandes luces de neón que avisaban a todos los ladrones que ahí había enterrado un faraón con todos sus tesoros, ¿no? Y de hecho, todas las pirámides construidas durante el Reino Antiguo fueron violadas durante el llamado primer periodo intermedio. Todas, absolutamente todas. Cuando se vuelve a instaurar otra época poderosa de Egipto, durante el Reino Medio, otra vez Egipto tiene capacidad de construir pirámides, otra vez los faraones piensan en construir pirámides, ya sabían que todas las tumbas habían sido violadas. Con lo cual lo que piensan es decir, bueno, no vamos a gastar tantos recursos en la construcción de pirámides, ya no la vamos a construir completamente de piedra, ya que el monumento en sí, pues ya sabemos que aguanta, las vamos a construir de adobe y solamente las vamos a revestir de piedra. Esta es la pirámide de Sesostris en Ilahun, y os he puesto una sección para que veáis los adobes puestos, como ya no son piedras, ya no son grandes bloques puestos, ¿no? Pero para evitar que nos roben las tumbas, ya no vamos a construir unas cámaras sencillas, que es un simple pasillo, pasando 3 habitaciones, etcétera, etcétera, sino que vamos a hacer una serie de laberinto intrincado en el interior, con puertas falsas, puertas tapiadas, dobles niveles, etcétera, etcétera, para evitar que esas tumbas fueran robadas. Esta es la pirámide de Amenemhat, en Dashur. Y aquí tenemos otra sección donde vemos todas las zonas grises son zonas de granito, son rastrillos de granito, con lo cual intentar proteger de alguna manera que no entraran, ¿no? Esto fue completamente inefectivo y cuando volvió a caer el poder del Estado y se inició el segundo periodo intermedio, todas las pirámides construidas durante el Reino Medio, todas, absolutamente todas, fueron violadas. No quedó ninguna. Da igual las trampas que lo intentaron ocultar, que todas, absolutamente todas, fueron violadas. Otra vez se inicia, otra vez el ciclo continúa, otra vez se inicia otro periodo álgido del Estado egipcio. Con la victoria de Ahmose sobre los Hicsos se funda la 18ª dinastía y se inicia lo que es el Reino Nuevo Egipcio, la época tal vez más esplendorosa de todo Egipto, la época donde vivieron los Tutmosis, los Ramsés, los Amenofis, Tutankamón, Ajenatón, es decir, todo este periodo se inicia con el reino de Ahmose. Y cuando se inicia este periodo, evidentemente Egipto vuelve a ser un país rico, gracias a toda la expansión Egipto es un país tremendamente rico y otra vez el Estado tiene capacidad para construir pirámides. Pero entonces los reyes del Reino Nuevo, Amenhotep I, que posiblemente fue el que tuvo la primera idea, ya no deciden construir pirámides, sino que piensan, todas las pirámides han sido violadas, da igual cómo las construyamos por dentro, con lo cual en vez de poner las tumbas a la vista, vamos a esconderlas. Vamos a ponerlas en un sitio más oculto, fácilmente vigilable, para intentar evitar que fueran profanadas, ¿no? La primera tumba, eligen un lugar apartado. Esto es una vista aérea de la zona de Luxor. No sé si veis el puntero, pero bueno, esto de aquí es el templo de Karnak, que aquí se encuentra el templo de Luxor, todos aquellos que habéis visitado Egipto lo conocéis. Todo esto es la orilla occidental, y aquí tenemos una depresión protegida por toda esta montaña que la protege, que la tenemos aquí,
Eso es el Valle de los Reyes, el que conocemos en la actualidad como el Valle de los Reyes. Un wadi totalmente oculto a la vista desde el Nilo, con una entrada muy difícil. Esta es la carretera por la cual entramos ahora y ahora es muy ancha, entre los autobuses sin ningún problema, pero en su época era tremendamente estrecha, tremendamente escarpada. Con lo cual los faraones deciden construir así sus tumbas. El templo en el cual se le hacían las ofrendas funerarias lo dejan a la vista, pero intentan ocultar sus tumbas. Además, el valle tenía la peculiaridad de que está coronado por una colina, por el Kurm, que la vista desde el valle es como si fuera una pirámide, la tenemos aquí toda arriba. Entonces, metafóricamente, por decirlo de alguna manera, los faraones iban a seguir estando enterrados debajo de una pirámide, pero en un lugar oculto de la vista y fácilmente protegible. Pero de nada valía construir las tumbas en lugares ocultos si la gente que trabajaba en ellas, cuando terminaba su jornada de trabajo, volvía al pueblo, volvía a su casa y le podía contar absolutamente todo el mundo dónde estaba, ¿no? Con lo cual se formó un poblado donde vivieron los artesanos que construyeron estas tumbas, el poblado que hoy en día conocemos como Dir el Medina, y en donde durante toda la época de vida del Valle de los Reyes, los artesanos vivieron ahí encerrados sin tener contacto con el pueblo normal y corriente para que, evidentemente, no contaran dónde estaban las tumbas. El hecho de vivir encerrados no penséis que eran presos, al contrario, unos privilegiados, es decir, tenían mucho más alimentos que cualquiera, tenían muchísimos privilegios más que cualquiera, es decir, aunque vivieran con la limitación de no poder salir del poblado, pero vivían muy bien, no nos vamos a engañar. Las tumbas se construyen en la roca. Esta es una de las primeras tumbas construidas, la de Tutmosis III, se encuentra justo arriba de la escalera. Ya ves el volumen de gente que iba a verla anteriormente, por desgracia hoy en día ya eso está vacío, pero bueno, anteriormente así era. Pero se empiezan a construir en zonas escarpadas por la mentalidad esta de vamos a esconder la tumba para que no se conozca, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho, mientras se producía una época álgida de poder no había problemas, pero cuando el poder real caía, pues entonces se verían los problemas. Y muy al principio de la 18ª dinastía, del periodo de formación del Valle de los Reyes, se produce un cisma muy importante, el cisma de Ajenatón, el cual traslada la capital de Tebas hacia Getatón, hacia lo que hoy en día es Telamarna. Bueno, pues se produce una serie de altercados. ¿Y por qué hablo de esto? Porque sabemos que en el Valle de los Reyes, durante este periodo de cisma de Ajenatón y de sus sucesores, se producen robos en el Valle de los Reyes, los primeros robos que tenemos documentados en el Valle de los Reyes. Sabemos que la tumba de Tutankamón, que destruiría Carter en 1922, sabemos que fue profanada por lo menos 2 veces como mínimo, justo muy poco después de su entierro, o sea que ya se producían robos en el Valle de los Reyes. Y tenemos un grafiti en la tumba de Tutmosis IV, en el año octavo de Horemheb, en el cual el intendente maya realiza una restauración del entierro del faraón. Si tiene que realizar una restauración del entierro, es porque evidentemente ese entierro pues, ha sido modificado, digámoslo de alguna manera, ¿de acuerdo? Se inicia otra nueva dinastía, se inicia la 19ª dinastía, la dinastía del gran Ramsés II y del gran Seti. Otra vez Egipto vuelve a ser un país totalmente poderoso, todos los problemas con Ajenatón ya han quedado atrás, el Valle de los Reyes vuelve a ser un lugar seguro, se siguen construyendo tumbas, se construyen tumbas grandiosas. Tal vez este periodo de inicio de la 18ª dinastía, desde mi punto de vista, es el que tiene las tumbas más maravillosas desde mi punto de vista, ¿no? Y el valle sigue funcionando, los faraones se entierran allí, los faraones están seguros, se han olvidado completamente los robos, los trabajadores de Dir el Medina cobran puntualmente y siguen trabajando, y los problemas realmente comenzarían al final de esta dinastía. Al final de la 19ª dinastía se produce como una pequeña guerra civil, el Valle de los Reyes sigue intacto. Al inicio de la siguiente dinastía gobierna un hombre llamado Ramsés también, que sería Ramsés III, tal vez el último gran faraón de Egipto, por lo menos desde mi punto de vista, que me perdonen todos aquellos que le gusta el periodo tardío, pero desde mi punto de vista Ramsés III fue el último gran faraón de Egipto. Ramsés III intenta una reestructuración total del Estado porque la corrupción campaba a sus anchas, había pequeños grupúsculos de poder por todos los lados, el grano que tenía que llegar a los trabajadores no llegaba por la corrupción que había entre medio, que iba pegando mordidas y cuando llegaba a los trabajadores al final no llegaba, es decir, más o menos una situación como ahora, no nos vamos a engañar. Entonces Ramsés III intenta realizar una reestructuración completa del Estado. Pero desde mi punto de vista comete un error tremendo desde el gobierno, y es que comienza su reinado con unas donaciones increíbles a los templos religiosos.
los templos religiosos y sobre todo el templo de Amón en Tebas se convierte en un ente tan sumamente poderoso que la realeza a su lado no es absolutamente nada. Para haceros una idea, durante el reinado de Ramsés III, las 3/4 partes del terreno cultivable de Egipto pertenecen a los templos. Las 3/4 partes de todo el territorio de Egipto. Y de esas 3/4 partes, más del 80% pertenece únicamente al templo de Amón. Nada más. Os he traído unos datos para que os hagáis una idea de qué significaba el templo de Amón en época de Ramsés. Y es que en época de Ramsés III el templo de Amón contaba con 81.322 personas trabajando en el cuidado del casi medio millón de cabezas de ganado que poseía. Tenía 1.478 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. Tenía 46 talleres de manufactura que evidentemente todo lo que producían no podían consumirlo y se vendían en los 65 mercados que tenían distintas ciudades de Egipto y eran transportados por los 83 barcos que pertenecían a la flota del templo. O sea, os podéis imaginar, solamente está el entramado religioso y estamos hablando de un templo. Evidentemente después están todos los sacerdotes, todo lo que había producido para el templo, etcétera, etcétera. Esto hace que el templo de Amón, sobre todo, se comience a formar como otro ente de poder que rivaliza seriamente con la realeza y que incluso llegaría a asumirla completamente en la sombra. Ramsés III, lamentablemente, la tarea que tenía por delante era tremendamente grande, lamentablemente no consigue restaurar todo el estado egipcio y que volviera a la plenitud que había tenido antes. Y a partir de Ramsés III se comienza, sobre todo en los últimos años de Ramsés III, ya empieza a haber una inestabilidad tremenda en Egipto que desembocaría con el final del Reino Nuevo y con el final de la dinastía. De hecho, al final del reinado de Ramsés III tenemos ya huelgas de los trabajadores del poblado que construían las tumbas del Valle de los Reyes, ya se declaran en huelga ya que no les llegaban los salarios. Los salarios, tener en cuenta que eran comida, con lo cual no le llegaban la comida y ya hacen la primera huelga que tenemos documentada en la historia, ¿no? Tras Ramsés III gobiernan toda una serie de faraones que todos tendrían el nombre de Ramsés, hasta Ramsés VIII todos tienen algo que ver directamente con Ramsés III, pero a partir de Ramsés IX es cuando de verdad empiezan los problemas en el Valle de los Reyes. Comienza una hambruna terrible, hay malas cosechas, hay mucha corrupción en todos los estamentos del Estado, con lo cual realmente toda la producción del Estado se ve limitada por todos lados y se va quedando siempre entre medio para aquellos que podían chupar de ella, por qué no decirlo. Empiezan a haber incursiones libias, Egipto es incapaz de controlar esas incursiones que se estaban haciendo sobre todo en Tebas. El faraón ya no vive en Tebas, ya hacía mucho tiempo, desde Ramsés II, que se había fundado una nueva ciudad en el delta llamada Pi-Ramsés, y por tanto Tebas y el lugar donde está el Valle de los Reyes queda únicamente al gobierno y al antojo del templo de Amón, que es el realmente poderoso. Y en esta época comenzamos a tener ya robos documentados ya sobre todo en el Valle de los Reyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el papiro Sal, del 129. Bueno, esta es la tumba de Ramsés VI, quiero recordar. El papiro Sal del 129 recoge una declaración de un obrero de Deir el Medina, que aquellos que conozcan Deir el Medina conocerán a Parep. Parep fue un personaje, muchísimo cuidado, un personaje que habría que darle de comer aparte. Pues bien, Parep fue juzgado por robos en la tumba de Seti II, muy poco después del enterramiento, que nos recoge este papiro. El papiro Strike de Turín hace referencia de un intento de entrada a la tumba de Ramsés II, la KV7 y a la de sus hijos, la KV5. También no llegaron a entrar a robarla, pero sí que recoge un intento que fue recogido por la policía. Y os he traído tres pequeños fragmentos de tres papiros que me parecen tremendamente interesantes para que nos hagamos una idea, ¿no? El primero es el papiro del Museo Británico, el 10.052, que es una investigación de un obrero, de un quemador de incienso, que se llama Taibai, del templo de Amón, y el gobernante de la ciudad le hizo prestar juramento diciendo, y dijo este quemador de incienso: si digo una falsedad puedo ser mutilado y enviado a Kush. El juramento en el antiguo Egipto valía como prueba irrefutable en los juicios, o sea que era muy importante, ¿no? Entonces le dijeron: cuéntanos la historia de tu salida con tus cómplices para atacar las grandes tumbas, cuando sacasteis esta plata de allí y os apropiasteis de ella. Él dijo: fuimos a una tumba y de ella sacamos algunas vasijas de plata y las repartimos entre nosotros 5, es decir, sabemos que eran 5 los que entraron, ¿no? Le aplicaron el palo y dijo: no vi nada más, lo que he dicho es lo que vi.
le volvieron a aplicar palo y entonces dijo, basta, lo contaré todo. Y evidentemente lo contó todo. Esto nos hace una idea de cómo eran los interrogatorios en el Antiguo Egipto, ¿no? O sea, no se andaban con chiquitas. Pero sí que ya nos está diciendo cómo habían sacado unas vasijas de plata y evidentemente a las grandes tumbas, se está refiriendo a las tumbas del Valle de los Reyes. Y esto sucedió, este juicio sucedió en el año 16 de Ramsés XI. El papiro Mayer, el Mayer B, nos cuenta también un robo de una serie de tumbas, en la cual lo importante que tiene esta tumba es que consiguieron sacar de la tumba más de 45 kilos de cobre de la tumba. El cobre era un elemento tremendamente importante en el Antiguo Egipto, ¿no? Tremendamente valioso. Bueno, llegaron a sacar 45 kilos de la tumba, ¿no? Lo cual fue repartido entre todos y el resto lo que se llevaron fueron ropas. Evidentemente esa tumba tenía pinta de ser robada porque no se llevaron joyas ni nada de esto, que era lo primero que buscaban, pero nos demuestra que lo primero que querían eran los metales, que era lo que realmente tenía valor, ¿no? Finalmente, y para terminar y no liarme mucho con esto, hay otro papiro, el papiro Leopold Amherst, que es de la dinastía de Ramsés IX, en el cual nos cuenta nos cuenta un texto que nos dice: fuimos a robar en las tumbas según nuestro hábito regular y encontramos la tumba del rey Segemresgetawi, el hijo de Rar Sobekensaf, es un rey de la 17ª dinastía. Como no era como las pirámides, es una tumba que está construida en la roca, y tumbas de los nombres que habitualmente íbamos a robar. Tomamos nuestras herramientas de cobre y nos abrimos paso hasta la pirámide de este rey a través de la parte más interior. Encontramos sus cámaras subterráneas, agarramos velas encendidas y seguimos adelante. Luego atravesamos los escombros y encontramos a este dios yaciendo en la parte posterior de su lugar de enterramiento. Y encontramos el lugar de enterramiento de la reina Nubya, su reina, situado junto a él. Abrimos los sarcófagos y los ataúdes que estaban y encontramos la momia real de este rey equipada con una espada. Reunimos el oro que encontramos en la noble momia de este rey junto con los amuletos y joyas que estaban en su cuello. Del mismo modo reunimos todo lo que encontramos de la momia de la reina y prendimos fuego a los ataúdes. Nos llevamos todos los muebles que encontraron con ellos. Esto nos muestra claramente lo que era un robo de una tumba, ¿no? Les importaba muy poco los cuerpos, iban a por los amuletos que podían tener, para ello destrozaban completamente las momias y el resto pues lo quemaban para no dejar pruebas, ¿no? Cuando pensamos en los cuerpos que tenía, yo siempre pienso en la momia de Tutankamón, que es el mayor ejemplo que tenemos. Cuando la vemos así, tal y como fue encontrada, evidentemente parece que no tenga demasiado, pero cuando vemos el detalle de todo lo que tenía, y aquí es en blanco y negro, todo lo que se ve es oro, absolutamente todo es oro, nos podemos hacer una idea de todo lo que tenían. Y Sobekensaf, aunque tal vez era una época distinta y tuviera menos que Tutankamón, pero no tenía por qué tener mucho menos, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo importante que era todo esto. La 20ª dinastía termina, el periodo de los Ramsés termina, hay una debacle económica tremenda, los últimos Ramsés prácticamente no tienen poder, hay incluso un periodo de prácticamente guerra civil, del cual vamos a hablar después, no vamos a hablar ahora, pero la cuestión es que con los últimos Ramsés el poder en Tebas se desvanece, Tebas es gobernada por los sacerdotes y evidentemente el Valle de los Reyes se deja utilizar. El último faraón enterrado allí o construida su tumba sería Ramsés XI, la cofradía de trabajadores sería completamente disuelta y ya no se volverían a construir tumbas en este valle. Daros cuenta como no ha hablado prácticamente de tumbas en el valle, de robos en el valle, es decir, los robos sobre todo que habían en el valle son muy pequeños, pero sobre todo son de tumbas en el exterior, ¿no? Sin embargo, bueno, este es uno de los sacerdotes que cogen el poder, que se llama Jericor, del cual también vamos a hablar después, con lo cual lo dejo ahí. Sin embargo, el valle desde muy pronto se convierte en un lugar de un atractivo turístico, por qué no llamarlo así, muy importante. Ya en la antigüedad, tanto griegos como romanos visitaban el Valle de los Reyes, veían sus tumbas, eran inmensas cavernas, todas decoradas con colores, con figuras extrañas. En la Edad Media muchísimos eruditos viajan a Egipto y visitan el valle, visitan sus tumbas, tenemos dibujos de ellos, incluso aquellos eruditos que viajaban, muchos eran sacerdotes y pensaban que los misterios del Antiguo Testamento estaban escritos en los jeroglíficos que estaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Es decir, se convierte en un sitio tremendamente importante. Este es un dibujo realizado por Pocock, que viajó a Egipto creo que entre el 1736 y 1742, en el cual nos muestra el Valle de los Reyes y nos muestra todas esas entradas de las tumbas, todas abiertas ahí, pero curiosamente estaban todas abiertas y todas vacías.
Es decir, aunque no habíamos hablado de robos de tumbas del Valle de los Reyes, todas las tumbas que se encuentran abiertas, o sea, todas las tumbas que encuentran todos esos viajeros, incluso la expedición de Napoleón con anterioridad, etcétera, etcétera, todas se encuentran vacías. Todos los viajeros, todas las tumbas que visitan están vacías y no hay absolutamente ningún resto de ninguna momia y de ningún ajuar funerario dentro. Ya sería ya en periodo más tarde, evidentemente el interés por Egipto cada vez va mayor, el desciframiento de los jeroglíficos en 1822 con la publicación de la gramática de Champollion, pues bueno, es un avance tremendo para el conocimiento de la egiptología, por primera vez se empiezan a traducir jeroglíficos, se empiezan a ver a quién pertenecía aquello, se va empezando a despertar un interés cada vez mayor entre toda esa gente de la alta sociedad, tanto inglesa como francesa sobre todo, para viajar a Egipto y ver todos aquellos monumentos. Egipto es un país exótico, un país árabe completamente distinto a la cultura occidental, y bueno, encima tienen todos aquellos tesoros, todos aquellos misterios que había, ¿no? Esto hace que evidentemente cualquier pieza que esté encontrada, o sea, cualquier pieza que sea encontrada, cada vez se va encontrando un mercado mayor de gente que quería tener esas piezas para su interés personal, o bien de museos que querían conseguir esas piezas para ponerlas en su propio museo, ¿no? Finalmente, en 1835 se crea el Servicio de Antigüedades para intentar prevenir todo ese expolio de antigüedades e intentar controlar un poquito las excavaciones en Egipto. No vale absolutamente nada, y no vale absolutamente nada en el principio, porque todas las piezas que son encontradas a partir de 1835 se van guardando, en principio en un edificio, en una plaza, que me vais a permitir que no recuerdo ahora el nombre, pero después se guarda en la Ciudadela Saladino, lo que actualmente es la Ciudadela Saladino, allí en una habitación se van guardando todas las piezas. Pero Abbas Pachá, que es el gobernador de Egipto en aquella época, cuando el emperador Maximiliano visita Egipto en 1855, le regala absolutamente todas las piezas que habían encontrado hasta entonces. Con lo cual es intento de guardar esas piezas durante esos años como que realmente no valía, ¿no? Muy poquito después, 2 años después, fue nombrado director del Servicio de Antigüedades Mariette, Auguste Mariette, que fue el que de verdad comenzó a tener, por lo menos desde mi punto de vista, esa idea de ese comienzo de guardar todos los tesoros egipcios y de esa idea de la egiptología. De hecho, fue el primero y el impulsor de construir el Museo de Bulaq, que sería el precursor del actual Museo del Cairo, ¿no? Y precisamente con Mariette comienza nuestra pequeña historia del escondite de las momias reales. Y es que en 1870, Mariette, que es el que tenemos en la imagen, compra en Suez, compra de 2 rollos de papiros pertenecientes a una reina, a la reina Genuptawi, que están en un perfecto estado de conservación. Lamentablemente no he conseguido ninguna foto buena del interior de los rollos, con lo cual no os la voy a poner, pero estaba en un excelente estado de conservación. Que un papiro se conserve bien, evidentemente indica que ese papiro ni estaba al aire libre, ni ha sido maltratado, etcétera, etcétera. No es como una pieza de piedra que, bueno, puede estar al aire libre y más o menos mantenerse. Si un papiro se encuentra enrollado y se encuentra en perfecto estado, es que ese papiro está encerrado, evidentemente, ¿no? Con lo cual es muy importante este papiro, ¿no? De todas maneras, Mariette simplemente compra estos papiros, yo como digo, en 1870, no hace demasiado caso más y bueno, sigue con lo suyo. Mariette estaba realizando muchísimas excavaciones, pero bueno, no le hace demasiado caso, ¿no? Unos años más tarde, en 1876, había un hombre en Francia que había sido alumno de Mariette y que daba clases de egiptología en el College de Francia. Este hombre era Gaston Maspero. Y a Gaston Maspero, un amigo, le envió unas fotografías de un papiro que era del mismo estilo que el papiro de Geneptawi, muy parecido en el estilo, y que había comprado, este amigo suyo lo había comprado en Beirut a través de un anticuario que se llamaba Anton Wardy. Este papiro era muy parecido al papiro de Geneptawi, aquí lo tenemos. Y encima pertenecía a una reina llamada Nochmet, que había sido abuela de Geneptawi, es decir, pertenecía a la misma familia, y que estaba casada y era hermana de uno de los sacerdotes que os he dicho que consiguió el poder en Tebas, ¿no? De un sacerdote llamado Jericor. Teníamos 2 papiros, en perfecto estado los dos, y ambos pertenecientes a una rama de la misma familia, es decir, estamos hablando de la posible abuela y la nieta, con lo cual ya tenemos algo muy importante, ¿no? Ese mismo año, en Alejandría, también le llega a Maspero, a Francia, imágenes de un papiro comprado por Archibald Campbell. Archibald Campbell era un general del ejército británico que estaba en Egipto, también comprado a través de Anton Wardy.
que es un papiro que era perteneciente a Pinetjem II, el papiro funerario de... Bueno, esta es otra imagen del papiro que os he nombrado anteriormente, y este es el papiro de Pinetjem II. Pinetjem II era posiblemente nieto de Genutawi, es decir, estamos hablando otra vez de la misma familia, estamos hablando de otro papiro en perfecto estado, lo cual, claro, ya empezaba a sospechar de que ahí había algo raro, ya que encontrar papiros en perfecto estado pues era tremendamente raro. Entonces, el interés por comprar piezas egipcias era tremendo, ya que esta rosa aquí, y además me acabo de acordar, había una anécdota de Amelia, que a mí me encanta, en la cual a Amelia le ofrecen comprar un papiro y una momia, según define ella, creo recordar que lo definía como un árabe serio, ¿no? El cual finalmente ella no lo compra porque el precio le parecía exorbitado y lo compran unas compañeras suyas del viaje, no me acuerdo ahora cuál era el apellido, bueno, sé que era inglés pero no me acuerdo, bueno, la compraron unas señoritas, ¿no?, que iban con ella de viaje. Y curiosamente, según parece, la momia olía mal, ese olor le resultaba desagradable y antes de una semana tiraron la momia por la borda del barco y la tiraron al Nilo. No me quiere porque creo recordar que fue en 1874, 1875, es decir, estamos hablando de la misma época. No me quiero ni imaginar, teniendo en cuenta lo que voy a descubrir después, de dónde venía esa momia. Prefiero no pensarlo, ¿no? Pero resulta tremendamente curioso y para que os hagáis una idea del volumen de piezas y de cómo se podían comprar las cosas en Egipto. Además de estos papiros, que bueno, sí que indicaban algo, porque ya veis que están en perfecto estado, este papiro de Pinetjem, esta es la primera página, que normalmente es la que para arriba, con lo cual es la que más peligro tiene romperse. Es decir, si la primera página está en el estado que veis, imaginaros cómo está el resto, y os he puesto la primera página para que veáis en el estado que se encuentra. Además aparecieron muchísimos objetos, usheptis de Pinetjem, usheptis de diferentes personas que pertenecían a la misma familia, lo cual evidentemente parecía que se habían encontrado una serie de tumbas pertenecientes a la misma familia y que esas tumbas estaban relativamente intactas, ya que las piezas que se estaban encontrando eran muy valiosas y eran de las primeras que desaparecían. Además, todas las piezas se habían conseguido a través de Anton Guardi. Anton Guardi había vivido toda su vida en Luxor, con lo cual tumbas intactas de una misma familia, de sacerdotes que habían vivido en Luxor y pues vendidas por un personaje que había vivido en Luxor, pues bueno, blanco y en botella, ¿no? Todo apuntaba a Luxor. De todas maneras, Maspero, que fue quien realmente se interesó por esto, ya que en 1878 publicó un artículo sobre una pieza de un sarcófago posiblemente perteneciente a Pinetjem I, publicó el texto y esto, o sea que estaba interesado en esta familia. Maspero estaba en Egipto, estaba en Francia, perdón, Mariette estaba en París, en Egipto ya tenía bastantes cosas Mariette para encargarse como para preocuparse por esto, pero en 1880 el gobierno francés, ante la mala salud que tenía Mariette, decide buscar un sucesor francés para el servicio de antigüedades y decide fundar una escuela de arqueología que sería lo que posteriormente sería el IFAO, el Instituto Francés de Arqueología Oriental. Nombra de director a esta escuela de arqueología, nombra a Maspero, al cual envía a Egipto a finales de 1880 para que se hiciera cargo de esta escuela, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Maspero, es una foto ya de mayor, muy bien puesto, después lo vamos a ver en fotos de distinta manera para que lo tenemos muy bien puesto, ¿no? Maspero, aunque pareciera mentira que daba clases de egiptología, sabía traducir jeroglíficos, había estudiado con Mariette, Maspero nunca había viajado a Egipto. Y se hace acompañar de una serie de alumnos, 2 alumnos y 2 arabistas que lo acompañan a Egipto para ayudarle en ese primer progreso de llegada a Egipto y de organizarlo todo, ¿no? Por esas mismas fechas, a finales de 1880, un contratista inglés que trabajaba también en el puerto de Alejandría acaba de comprar, llegaron noticias a Maspero de que acaba de comprar otro papiro funerario de una princesa de la misma familia de los papiros encontrados anteriormente. Es el papiro conocido como el papiro Greenfield, está en el Museo Británico. Es un papiro maravilloso, es un papiro que originalmente tenía 37 metros de longitud, es el papiro funerario más grande, pero alguien tuvo la idea, no sé por qué, pero en el Museo Británico está expuesto en 96 vitrinas distintas, es decir, se cortó en 96 trozos y se puso en cada trozo una vitrina, es decir, no sé de quién fue la idea, pero imagino que no tendrían vitrina de 37 metros para exponerla entero, ¿no? Esta es una imagen del papiro Greenfield, esta es una imagen tremendamente conocida, en la cual vemos a Nut y a Geb divididos por Shu, es una imagen que bueno, se conoce mucho y pertenece a este papiro, ¿no?
Este papiro pertenece a Nestanepseru, que era hermana de Pinetem II. Otra vez la misma familia y otra vez un papiro en perfecto estado que había sido comprado. Maspero estaba muy interesado por estos papiros, por todas estas cosas que se habían encontrado. Mariette no tanto. Se acaban de descubrir los textos de las pirámides en Saqqara, en 2 tumbas. Maspero estaba mucho más interesado en Saqqara que lo que podía ser de estos restos, que el tráfico de antigüedades en aquella época pues era, pues, por decirlo de alguna manera, más o menos habitual. Pero Maspero, cuando llega a Egipto, lo que decide es formar un pequeño equipo para intentar investigar este tráfico de antigüedades. Este pequeño equipo estaría formado por 2 personas que serían, sobre todo por 2 personas que serían tremendamente importantes. Este personaje de aquí, este personaje que tenemos a vuestra derecha, creo, este personaje aquí es el conde Rosmontois, es un francés que había vivido en Luxor muchísimo tiempo y tenía muchas relaciones diplomáticas, es decir, conocía a muchísima gente a Luxor, con lo cual era interesante. Este personaje que tenemos en medio va a ser muy importante en nuestra historia, que es Wilbur. Wilbur era un político norteamericano, que harto de la política, se ve que no tenía mucho futuro, decidió viajar a Francia y era uno de los alumnos que viajó con Maspero, cuando Maspero a finales de 1880 viaja a Egipto. Y bueno, los 2 que tenemos al lado, no tienen mucho que ver en la historia, pero también serían tremendamente importantes para Maspero, ¿no? El que tenemos aquí, este es Signer, que era un amigo Maspero y residía en Luxor, también con importantes contactos diplomáticos. Y el que tenemos, este de aquí que está sentado, este es Maspero, el que tenemos aquí sentado. Y justo el que tenemos aquí de pie es Gayet, que era alumno de Maspero, otro de los alumnos que viajó con Maspero y que era miembro de la misión arqueológica francesa. Pero sobre todo, tanto Rosmontois como Wilbur van a ser tremendamente importantes para la historia que vamos a contar. Como digo, Mariette no estaba demasiado interesado. Hacía muy poco que se habían encontrado los textos de las pirámides en Saqqara. Mariette enseña unos calcos de los textos de la pirámide de Pepi, creo recordar, se le enseña a Maspero para que Maspero se desplaza a Saqqara para visitarlas. La excavación de Saqqara la estaban llevando 2 hermanos, los hermanos Bruce, Henry Bruce, que es el mayor, y este que tenemos en la imagen, que era Emile, y lo pongo porque va a ser tremendamente importante en nuestra historia. Y lo que hace Maspero es se desplaza hasta Saqqara para ver esos textos. Mientras tanto, ya estamos a principios de 1881, mientras sucede esto, Wilbur deciden, para investigar ese tráfico de antigüedades, y ya que todo apuntaba a Luxor, decide hacerse pasar por un multimillonario americano, muy excéntrico y muy interesado en la compra de antigüedades egipcias, y viaja a Luxor para intentar investigar de dónde provenían todos esos objetos que se estaban encontrando. Mariette estaba muy enfermo, de hecho Wilbur creo que sale para Egipto cerca del día 12, el 12 de enero de 1881, y el día 18 de enero de ese mismo año, es decir, solamente unos pocos días después, Mariette muere. Mariette fallece. Esto es un trauma tremendo para toda la incipiente egiptología del momento. Maspero es nombrado sucesor de Mariette y se va a encargar del servicio de antigüedades, con lo cual ya por fin tiene todos los medios para investigar todo ese proceso. Y bueno, evidentemente Mariette incluso es enterrado en Egipto, se le creó un cenotafio en el actual Museo del Cairo, es decir, fue una persona muy importante, sigue allí, pero bueno, Maspero inicia con el trabajo. Wilbur lleva a Egipto el día 21 de enero, llega a Luxor, 3 días solamente después de haber muerto Mariette. Y muy poco después de llegar, unos pocos días después de llegar, gracias a los contactos de Rosmontois, Wilbur es invitado a una fantasía era una fiesta árabe con bailarinas, velos, etcétera, etcétera, que se iba a celebrar en la casa de Mustafa Aga Ayad. Y Mustafa Aga Ayad era ni más ni menos que el vicecónsul de Gran Bretaña, Bélgica y Rusia. Es decir, era el vicecónsul de 3 países distintos, lo cual me parece tremendamente extraño, ¿no? Pero que nos podamos hacer una idea, bueno, esto es Wilbur, ya unos años más tarde, ¿no? Nos podemos hacer una idea de lo poderoso que era, ¿no? Había un periodista en el Times, un periodista escocés, se llama Russell, que decía algo así como que la casa de Mustafa Aga Ayad
se encontraba bajo los aleros del templo de Luxor, cual si fuera un nido de golondrinas. Para hacernos una idea del poder que tenía, de dónde estaba construido, ¿no? Dónde lo tenía, ¿no? Pero es que también dijo este Russell de Agayat, que dijo que después de los templos de Luxor es el objeto más importante de la ciudad, y lo cataloga como tal, como objeto más importante, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo importante que era este personaje, este Mostafa Agayat, y de lo importante que fue que Wilbur asistiera allí. Wilbur se da cuenta muy pronto de que Mostafa Agayat y su hijo están metidos hasta el cuello en el tráfico de antigüedades. Todas las antigüedades que salen de Luxor al mercado negro, todas pasan por las manos de este Mostafa, pero evidentemente es un vicecónsul de dos países sobre todo tan poderosos como Gran Bretaña y Rusia, porque Bélgica será algo menor, y con lo cual era intocable, era absolutamente intocable por todo lo que era la ley egipcia, ¿no? Con lo cual, saber que este personaje estaba metido no valía de nada, sino que había que intentar profundizar más. Como buen excéntrico millonario, que era por el que se estaba haciendo pasar, Wilbur se dedica a hacer turismo. 3 días más tarde se encuentra en el templo de Karnak. Os he traído esta foto de la sala impositiva del templo de Karnak porque es precisamente de 1874, es decir, de la época que estamos viendo, ¿no? Entonces, más o menos como estaba, ¿no? Bien, está visitando el templo de Karnak y el guía que lo lleva le dice que hay una familia en Gurna, en la otra orilla, muy importante y que tiene muchísimos objetos para vender a aquel que quiera comprarlo. Esta familia era la familia de los Abd el-Rasul, de los cuales vamos a hablar mucho a partir de ahora. Al día siguiente, Maspero se desplaza hacia Gurna, contacta con esta familia, teniendo una maravillosa, inmensa Casa Blanca, mientras que el resto de casas prácticamente se caían, ellos tenían una maravillosa Casa Blanca recién construida. Ahmed Abd el-Rasul, del cual vamos a hablar también ahora, le ofrece un papiro que no tenía imágenes, solamente texto. Wilbur no cae en la trampa, era un papiro que no tenía apenas valor, además le piden más de 300 libras cuando ese papiro no valía prácticamente ni un 10% de ese precio. Y finalmente se va de allí sin comprar absolutamente nada, pero habiendo entrado en contacto con ellos. Unos pocos días más tarde, apenas 2-3 días más tarde, aquí tenemos a la familia de Ahmed Abd el-Rasul, es el que tenemos aquí de pie, ya en época mucho más mayor, evidentemente no de la época que estamos hablando, pero bueno, para que os hagáis una idea de las pintas. Unos días más tarde, Wilbur es llamado por la familia de Rasul, se vuelve a desplazar en Gurna, y Ahmed le ofrece unas vendas, unas tiras de unas vendas, que esas vendas, curiosamente, tenían el cartucho de Pinetjem, tenían el nombre de Pinetjem. Pinetjem, ¿os acordáis que pertenecía a esa familia de la cual estábamos hablando, que se habían encontrado todos los objetos? Evidentemente, al ver unas vendas con el nombre de un personaje de la familia de la cual estaban apareciendo todos los objetos, evidentemente a Wilbur se pusieron los ojos como platos, dijo, por fin lo tengo. ¿Y por qué? Porque si tienen las vendas tienen que tener la momia, y si tienen la momia tienen la tumba, que es donde están saliendo todos los objetos, evidentemente. Con lo cual inmediatamente Wilbur pide que le enseñen la momia. Quiere ver la momia y quiere comprar la momia. Ahmed Abd el-Rasul se da cuenta del error que ha cometido, se está dando cuenta que se está metiendo en un terreno bastante fangoso, con lo cual le enseña una momia que no tiene absolutamente nada que ver con la de Pinetjem, es otra momia. Wilbur sabe que esa no es la momia de Pinetjem, evidentemente, pero bueno, se queda todo en ese punto y no pueden seguir más adelante. Wilbur vuelve a Luxor y lo primero que hace es mandar un mensaje al Cairo, un telegrama al Cairo, diciéndole a Maspero lo que había encontrado y que se desplazara inmediatamente hacia Egipto. Maspero llega a Egipto el 3 de abril de ese año. Estamos hablando ya de que han pasado ahí toda una serie de meses. Maspero es informado de absolutamente todo, pues de absolutamente todo lo que había descubierto Wilbur, y lo que hace es curiosamente en ese viaje que va a Maspero le acompaña Rosmantois, le acompaña Emile Bruscher, que os he puesto antes la imagen que había encontrado los textos de las pirámides junto a su hermano, porque Emile se convierte en el segundo a cargo detrás de Maspero. Y curiosamente le acompaña a toda la familia, es decir, aquí es un viaje turístico, como viajaban antiguamente, ¿no? Que va toda la familia, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Es decir, nada de un proceso de investigación ni nada de aquello, ¿no? Aquello es curioso, ¿no? La cuestión es que Maspero hace llamar a Ahmed Abd el-Rasul, que va acompañado de su hermano Hussein. Son entrevistados por Maspero, lo niegan absolutamente todo, no dicen que ellos no tienen absolutamente nada, no han encontrado absolutamente nada. Evidentemente Maspero no pudo hacer nada, lo único que pide es a autoridades, por decirlo de alguna manera, permiso para poder detenerlos, es decir, como si fuera una orden de detención.
Curiosamente, al día siguiente de este interrogatorio, para entretenerse, se van a excavar a la orilla occidental, tanto Wilbur como Maspero, y precisamente Ahmed Abdelrassul les ayuda a excavar y está con ellos para congraciarse con ellos, ¿no? Y hacerse simpático para estar con ellos, a ver si conseguía librarse. Pero finalmente ese permiso para detener a Ahmed, tanto a Ahmed como Hussein Abdelrassul, llega a Maspero, y Maspero los hace llamar otra vez al barco. Los hace otra vez llamar al barco, son vueltos a interrogar tanto por Rosmontois como por Emile Bruch como por el propio Maspero. Siguen sin decir absolutamente nada, y Maspero lo que decide es detenerlos y llevarlos al gobernador del distrito, que sería el gobernador de Kena, de la ciudad de Kena. El gobernador de Kena, el Mudir Daoud Pasha, era un personaje terrible. Según cuentan las crónicas de la época, era un ser tremendamente despiadado, la gente prácticamente moría de hambre en su ciudad y apenas hacía nada, era un ser tremendamente cruel. Con lo cual, el hecho de llevar tanto a Ahmed como Hussein a ser interrogados por este personaje, pues no debería ser agradable. Y de hecho fueron interrogados, no sabemos en qué consistió el interrogatorio, sabemos que no dijeron absolutamente nada, en ningún momento confesaron que habían encontrado absolutamente nada, y sabemos de Hussein, según las fuentes, hay unos que dicen que nunca sobrevivió al interrogatorio y otros que dicen que volvió a Gurna, pero que estuvo prácticamente en su casa encerrado durante toda su vida. Y sabemos que Hussein tuvo problemas de coger a partir de entonces debido a las mutilaciones que tenía en las piernas, debido al interrogatorio. Con lo cual nos podemos hacer una idea que el interrogatorio al cual fueron sometidos pues sería delicado, ¿no? Pero curiosamente no dijeron absolutamente nada, no confesaron absolutamente nada. Fueron puestos en libertad, quedaron con la condición de que iban a volver a ser detenidos e interrogados, Daoud Pasha fue lo que les dijo, y unas pocas semanas después, 10-12 días apenas después, el hermano mayor de Hussein, Mohamed Abdelrassul, se traslada hasta Kena para entrevistarse con Daoud Pasha, y le confiesa que habían encontrado una tumba que tenía muchos sarcófagos y muchos objetos, y que eran de donde estaban saliendo todos esos objetos. Evidentemente lo hace por dos razones. Primero, hasta ahora Mohamed se había librado por completo, no le había pasado nada, pero corría peligro de que en el siguiente interrogatorio le pudiera tocar a él. Y segundo, evidentemente, pues tuvo propina gracias a ello. Es decir, creo que le pagaron 500 libras y le dieron un cargo de capataz en el servicio de antigüedades para poder excavar. Es decir, el ladrón se iba a dedicar a excavar. De hecho, Maspero creo recordar que dijo que si trabajaba para el servicio de antigüedades con el mismo celo que había trabajado como ladrón, iban a conseguir muchísimos descubrimientos a partir de entonces, ¿no? Para que os hagáis una idea. Maspero estaba en Francia, Maspero se había ido a Francia tras el interrogatorio primero de Ahmed, y Hussein se había ido a Francia porque tenía que volver a Francia. El encargado del servicio de antigüedad se queda como Emile Bruch. Emile Bruch se encuentra en Luxor. Acompaña a Mohamed, es acompañado hasta Gurna. Esta es la visión del circo de Deir el-Bahari. Curiosamente, aquí debajo está el templo. Esto fue antes de que estuviera excavado. Es una imagen bastante antigua, o sea, el templo de Hatshepsut, que ahora conocemos. Mohamed acompaña a Emile Bruch hasta Gurna y lo acompaña hasta una localización. Esta es una visión actual que tenemos del templo de Deir el-Bahari, que aquí detrás, esto de aquí detrás es el Valle de los Reyes, y aquí en este hueco de aquí, como nos dibuja posteriormente Maspero en un plano, es donde se encontraba ese escondite, donde se encontraban esos ataúdes, porque no era una serie de tumbas que pertenecían a una misma familia. Era una sola tumba que era la que tenía todos los objetos y todos esos supuestos integrantes de la misma familia que habían encontrado hasta ahora. El 6 de junio, como os digo, de 1881, Bruch, acompañado de Mohamed, se trasladan hasta ese lugar. Esto es una foto tomada con posterioridad, en la cual vemos a Mohamed Abdelrassul, vemos aquí a Maspero. La entrada a la tumba era un pozo, era un simple pozo. Los que acompañaban tanto a Mohamed como a Emile habían llevado un tronco de palmera. El tronco de palmera es puesto sobre el pozo y del cual descuelgan una cuerda para poder meterse dentro. Primero bajan unos hombres, limpian la entrada porque está completamente tapada de cascotes, evidentemente una prevención para dar la impresión de que estaba tapada y que aquí no había absolutamente nada. Y cuando ya está desalojada de cascotes, entonces tanto Bruch como Mohamed bajan. Lo que se encuentra Bruch bajo lo deja completamente sin habla, ¿no?
Bueno, os he traído una sección, tanto una sección de la tumba como de un plano. Primero estamos hablando del pozo. El pozo es un pozo de 12 metros, pues apenas tiene 1 metro por 1 metro y tiene algo más de 12 metros de profundidad, con lo cual es un pedazo pozo. Y nada más bajar, lo primero que se encuentra Bruce, bueno, es una momia de un personaje que no sabemos quién es, pero se encuentra un sarcófago inmenso, un sarcófago amarillo precioso que pertenecía a Nebseni. Pero curiosamente ese pequeño primer pozo, que es el que tenemos aquí, es un pozo de no llega a 8 metros de longitud, de menos de 1 metro de altura y menos de 1 metro de ancho, es decir, estamos hablando de un pozo tremendamente estrecho. Y tras el sarcófago de Nebseni se encuentra el sarcófago de una reina de la 17ª dinastía, Akhmet-Sinhapi. Después se encuentra el sarcófago de Gentawi, la persona que habíamos encontrado el primer rollo papiro de ella, pero el sarcófago que se encuentra a continuación lo deja sin habla. Y es que entonces ya sabían leer jeroglíficos, ya se habían introducido los jeroglíficos, y cuando lee los nombres escritos en el sarcófago, ese sarcófago era el sarcófago de Seti I, uno de los faraones más importantes de Egipto, el segundo faraón de la 19ª dinastía, y el padre del gran Ramsés II que todos conocemos. Bueno, la tumba de Seti se conocía, se había encontrado hacía muy poco, muy poco relativamente por Belzoni. Había descubierto la tumba de Seti I, con lo cual se había encontrado vacía, con lo cual si la tumba del Valle Rey estaba vacía, ¿qué hacía este rey aquí enterrado, evidentemente, ¿no? Bueno, esto es una imagen del interior de ese primer pequeño pasillo. Y aquí tenemos el sarcófago y la momia de Genutawi. Y como no, tenemos la maravillosa momia de Seti I. Y yo sé que hablar de momias y hablar de maravilloso queda un poco raro, ¿no? Pero es verdad, ¿no? En la cual tenemos aquí una imagen que, bueno, es una verdadera maravilla, ¿no? Esta es la momia de Seti I. Aquellos que no hayáis visto nunca un ataúd egipcio, los ataúdes egipcios, como mínimo, estamos hablando de que son 70-80 centímetros de anchura. Y estamos hablando de un pasillo de 1 metro. O sea, que imaginaos el espacio que había. O sea, era minúsculo. En aquella época iban con antorchas. Las antorchas goteaban chispas. Aquello podía prender y, bueno, ser una verdadera catástrofe. Con lo cual, imaginaos la situación, ¿no? Entran en otro pequeño pasillo. El segundo pasillo era mucho más largo, tenía 23 metros, apenas 1,40 de altura y, como os digo, menos de 1 metro de ancho. Aquí se encuentran multitud de objetos, cajas con usheptis, pequeñas figuras, es decir, jarras, multitud de objetos en los cuales os he traído una pequeña selección que fue expuesta después en el Museo de Bular. Pero finalmente llegan a una anchura en la cual había unas escaleras y se abría una gran sala a la izquierda. Y cuando llegó aquí, bueno, a Bruch imagino que se le caería absolutamente todo al suelo, ¿no? Ya que tanto estas escaleras como la cámara que se encontraba a la izquierda se encontraba repleta hasta arriba de sarcófagos, ya que se encontraban los principales reyes del Reino Nuevo y los más conocidos. Se encontró la supuesta tumba de Tutmosis I, la momia de Tutmosis III, de Tutmosis IV, de Ramsés II, de Ramsés III, la de Piangi, es decir, se encontraron toda una serie de momias pertenecientes a todos esos grandes reyes de Egipto, que muchas tumbas todavía no se conocían las tumbas de todos estos reyes, ¿no? Pero sin embargo estaban todos aquí amontonados uno encima de otro y sin entender por qué estaban, ¿no? Tras otro pasillo bastante grande, todo repleto de objetos hasta arriba, tenían que ir con un cuidado tremendo de no pisar absolutamente nada. Bueno, os he traído, esta es la momia de Ramsés III, que es con la que se inspiraron cuando se hizo la primera película de la momia, se inspiraron en esta momia para crearla, y esta es la momia de Ramsés II, ¿no? Que creo que todos conocéis, y bueno. Tras este pasillo largo, de más de 30 metros, ya de 2 metros de altura, un pasillo en el cual ya se podía ir ya de pie, por qué no decirlo, se entraron a una sala ancha de más de 4 metros de anchura, más de 5 metros de altura, casi 8 metros de largo, en la cual era donde estaba el enterramiento primigenio de toda esa familia que estaban haciendo los papiros, que era toda la familia perteneciente a Pinetjem II. Ahí era el entierro original, donde realmente estaban los objetos de toda esa familia que habían estado apareciendo hasta ahora, ¿no? Os he traído simplemente la momia de Pinetjem II, por no ir sacando momias a patadas, y como no, su maravilloso sarcófago con la imagen de la época, de un pelín después, evidentemente, pero no la actual.
A Bruce se le caería el alma al suelo. Allí tenía todos esos reyes de todas esas tumbas tan maravillosas que habían encontrado en el Valle de los Reyes, y muchas todavía que no estaban a encontrar, estaban todas allí juntas. Pero Egipto vivió una situación tremendamente delicada en aquella época. Gurna, este enterramiento y todos los objetos que habían estado saliendo y toda la venta era dinero en efectivo que evidentemente, aunque beneficiaba personalmente a los Al-Rasul, pero beneficiaba indirectamente a toda la comunidad de Gurna. Egipto estaba pasando por una época tremendamente dura, con precios altísimos del trigo, habían hambrunas. Otro periodista del Times nos cuenta que en esta época no se podía transitar por ninguna calle de ningún pueblo egipcio sin escuchar los lloros de las plañideras. Para que nos hagamos una idea de la situación que se vivía, ¿no? Se encontraban muertos por la calle. Y todos estos tesoros recién encontrados, bueno, era como una bomba de relojería, y Bruce, sinceramente, seguramente tuvo miedo de que hubiera un asalto y que todos estos objetos fueran robados, ¿no? Con lo cual tomó una decisión terrible para nosotros, aunque tal vez fue la única. Y es que decidió vaciar por completo todo lo que se encontró allí sin tomar ni una sola fotografía, ni un solo dibujo, ni una sola anotación, absolutamente nada. De hecho, tenemos muchos problemas a la hora de identificar dónde se encuentran las momias en concreto, porque muchas veces ni se sabe, ¿no? Para haceros una idea de la magnitud del trabajo, habían 36 sarcófagos, 36 ataúdes con 36 momias y más de 5.900 objetos en este enterramiento, nada más y nada menos. Se tardaron 6 días y trabajaron más de 300 personas. Esto es una imagen de posterior, un dibujo que se hizo de cómo se extrajeron los objetos. Y como os digo, sin tomar una sola anotación, absolutamente nada de cómo se encontró. Todo lo que hemos reconstruido se ha reconstruido mucho tiempo después a raíz de los recuerdos del propio Bruce. Pero imaginaos lo que significan los recuerdos y más en ese momento. Es decir, fue una verdadera tragedia a nivel arqueológico, aunque se salvaron todos esos objetos que se encontraron, y eso es cierto, ¿no? Las momias fueron trasladadas, fueron embarcadas, como vamos a ver después, y, como os digo, no se tomó una sola nota. ¿Pero qué? ¿Por qué estaban ahí todas estas momias juntas? Que fue la pregunta que realmente nos tenemos que hacer todos, ¿no? Algunas de las momias tenían inscripciones, y esas inscripciones nos cuentan una pequeña historia. Esta es la momia Ramsés II, el vendaje que tenía en el interior. Ahí no se ve muy bien, esta foto está algo más clara y se ve. Y nos cuenta cómo la momia fue reventada, porque se ve que había tenido daños, y fue depositada en la tumba de Seti I. Fue mantenida ahí, fue extraída de su tumba y mantenida en la tumba de Seti I. Tenemos esta la momia, la venda de la momia Ramsés III, y en la cual en la inscripción en hierático que tenemos aquí, también nos cuenta cómo esa momia fue restaurada, fue revendada y también fue trasladada a un escondite, ¿no? Y tenemos el ataúd, tenemos muchas más inscripciones, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, este es el ataúd de Ramsés II, porque no estaba en su ataúd original. Este ataúd fue hecho en proceso para este segundo enterramiento, en el que nos cuenta cómo la momia fue sacada de su escondite primigenio y trasladada a la tumba de Inhapi. Acordaos que Inhapi era una de las primeras momias que habíamos encontrado en la entrada, ¿de acuerdo? Y con esto más o menos nos podemos hacer una reconstrucción de la historia, la cual, para no alargarme mucho, vamos a hacerlo, pero de una manera más o menos rápida. Bueno, esta es la inscripción en hierático, que aquí se ve mejor. Ya hemos hablado del final de la 20ª dinastía, ya hemos hablado de los problemas que habían durante el reinado de Ramsés IX y que se producen hasta el final de la dinastía con Ramsés XI. En el 10º año de Ramsés XI se produce un acontecimiento que cambiaría por completo la historia. Y es que Panegesi, el virrey de Nubia, coge su ejército, coge todas sus tropas y remonta el Nilo hasta Tebas. Posiblemente mandado por el faraón para mitigar o intentar solventar todos esos problemas que hemos hablado de invasiones de los libios que tenía Tebas. Sea como fuera, Panegesi se nombra supervisor de todos los graneros del Templo de Amón. El Templo de Amón ya hemos hablado de las tierras que tenía, con lo cual todo el grano que había en Tebas pasa al poder de Panegesi. Esto evidentemente no gusta al clero del Templo de Amón, que gobernaba el gran sacerdote de Amón, era un hombre llamado Amenhotep, el cual evidentemente no está contento, se rebela con Panegesi, y Panegesi sitia al sacerdote de Amón en el templo de Medina Habu, que es el que tenemos aquí. Amenhotep manda recado a Ramsés XI, que se encontraba en su ciudad, en Bir-Ramsés, el cual manda al ejército para intentar levantar este asedio.
dándole la razón al templo de Amón, evidentemente con lo poderoso que era no podía hacer otra cosa, y desautorizando, por llamarlo de alguna manera, a Panegesi. Panegesi, al enterarse, lo que coge es el ejército, abandona el sitio y va hacia el norte. Va hacia el norte, se encuentra en el Medio Egipto con el ejército mandado por Ramsés XI, comandado por un hombre llamado Piang, el cual derrota a Panegesi y lo hace retroceder. Lo hace retroceder hasta Nubia. Pero, y aquí vamos a dejar un poquito la historia, ya que los egiptólogos no tienen nada claro, y dependiendo de quién leas te cuento una cosa, y estamos hablando de los mayores expertos, con lo cual lo voy a dejar un poquito claro. En ese momento el clero de Amón se declara autosuficiente, comienza a contar sus años de reinado, comienza a contar sus años en lo que se llama el Wehem Nesut, el renacimiento, la repetición de nacimiento, comienza un nuevo periodo, que comienza en el año 19 de Ramsés XI. Es decir, el año 19 de Ramsés XI es el año 1 del Wehem Nesut en Tebas. Y el gran sacerdote de Amón toma todos sus títulos y toma el poder real, cual si fuera un faraón en el sur. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un poder por un lado en el norte, que sería Ramsés, y tenemos otro por el sur. Y digo que los egiptólogos no se ponen de acuerdo porque, dependiendo del experto que leas, unos te dicen que el primer gran sacerdote de Amón que se corona como faraón fue Piang, y su sucesor fue Jericó, y posteriormente fue Pinechen I, y otros te dicen que el primero que se declara como gran sacerdote Amón independiente es Jericó, y su sucesor fue Piang. Cada uno tiene sus razones y tiene sus cosas, con lo cual yo no voy a entrar en ello. Evidentemente la teoría más extendida es la primera que os he contado, pero yo, como no soy un experto en la época, lo dejamos ahí. Sea como fuere, el clero de Amón se declara independiente por completo de Ramsés XI. Todas las posesiones en la franja sirio-palestina han desaparecido por completo en Egipto, se han perdido durante el final de la 20ª dinastía, y además en el norte gobierna Ramsés XI, con lo cual el clero Amón no tiene acceso a ello, y Panegesi en el sur gobierna Nubia, con lo cual el clero Amón no tiene acceso tampoco a Nubia. ¿Y qué implica esto? Que no tiene acceso a las minas de oro por ningún sitio. El clero Amón, por decirlo de alguna manera, no tiene efectivo, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que mandan un par de expediciones intentando conseguir oro y plata, pero bueno, llegan con muy poco resultado. Pero evidentemente el clero Amón tenía una mina tremenda de oro y de joyas, que eran todas las tumbas que se encontraban en la orilla occidental de Luxor. Comienza un saqueo sistemático de todas las tumbas de Luxor, primero las nobles, evidentemente, pero este saqueo llegaría hasta incluso el Valle de los Reyes, en la cual las momias serán despojadas de absolutamente todo lo que tenían para ser reutilizado por este nuevo poder que estaba surgiendo en el clero Amón. Os he traído una carta que nos ha llegado hasta nosotros, es la carta de Butejamón, que era un subordinado de este periodo, que dice: hemos tomado nota de todo acerca de lo que nuestro Señor nos ha escrito, y lo que les ha escrito es: id y realizad para mí una tarea que no haya sido hecha antes, y buscad hasta que yo vaya a veros. Así dice nuestro Señor. ¿Qué ha sucedido con el lugar que vosotros ya conocíais, donde estabais antes? Dejadlo, no lo toquéis. El escriba Tajori, también conocido como Yehutimose, que estuvo anteriormente al frente de nosotros, es el que puede dar consejo, pero está con nuestro Señor en Nubia. Y dice: he aquí, nuestro Señor dijo: descubrid una tumba entre las tumbas de los antepasados y conservarla sellada hasta que vuelva. Así dijo nuestro Señor. Es decir, le está pidiendo que busque tumbas que no han sido violadas y que se mantengan intactas hasta que el Señor, evidentemente el poderoso, llegue para ser vaciadas para todos esos objetos valiosos dados al clero. Lo sabemos porque se escribieron grafitis en la orilla occidental de Tebas. Curiosamente, cuando se encontraba una tumba intacta, se le dibujaba un símbolo nefer en la roca para decir que esa tumba era buena. Y se han encontrado más de 4.000 grafitis en la orilla occidental de Luxor, para que os hagáis una idea del volumen de tumbas que se encontraron. Evidentemente, todo este saqueo, tarde o temprano, afectó al Valle de los Reyes. Todas las tumbas que se habían encontrado intactas fueron desvendadas, fueron quitadas absolutamente todos los objetos y fueron vueltas a vendar y enterradas en un escondite. De ahí tenemos la primera inscripción de Ramsés II que os he dicho, que fue trasladada a la tumba de Seti I, ¿no? Con posterioridad, evidentemente, y tras un pequeño periodo, todas esas momias fueron sacadas de sus escondites y llevadas al escondite donde fueron encontradas. Es decir, el gran saqueo de las tumbas del Valle de los Reyes y de las tumbas de Tebas
no son de ladrones, que eso es puramente anecdótico, sino que es un saqueo sistemático a cargo del Estado, completamente. Y por eso nos llegan las momias intactas, porque como hemos visto, los ladrones, cuando roban la tumba del Sobekensaf, le quitan todos los objetos y lo que hacen es quemar las momias. No les interesa que se quemen ninguna prueba. Las tenemos enteras por eso. Y esa es un poquito la historia que tenemos de las momias y por qué estaban todas juntas una vez aquí. Bueno, este era Piangi. Y bueno, todas las momias, por ir terminando, todas las momias fueron trasladadas hasta el Nilo, cargadas en el barco del Servicio de Antigüedades y trasladadas hasta el Cairo para formar parte de la colección del recientemente fundado Museo Gulag, que hacía muy poco tiempo que se habían fundado. Cuenta la historia como la noticia corre como la pólvora por Egipto y que al paso del barco por el Nilo, las gentes salían a orillas del Nilo y las mujeres lanzaban el grito de duelo tan típico, ¿no?, de los árabes y los hombres disparaban sus mosquetes en señal de duelo por esos grandes faraones que estaban transitando el Nilo hacia el Cairo y que después de todo eran los antiguos reyes, ¿no?, de esas personas que estaban allí, ¿no? Las momias llegaron al Cairo, fueron desembarcadas. Curiosamente, cuando se desembarcaron, sucedió algo que, bueno, es lo que te deja un poquito de aquella manera. Y es que, evidentemente, los transportes por el Nilo tenían que pagar una tasa al Estado, y en el puerto del Cairo había un funcionario para cobrar esa tasa. Claro, cuando llega el barco al Cairo y lo que transporta son momias, el funcionario se volvía loco mirando los libros para ver qué tasa tenía que cobrar y las momias no aparecían por ningún lado, evidentemente, ¿no? Con lo cual finalmente decidió cobrarlas como farsek. Farsek es un pescado seco. Es decir, realmente las momias las cobró como pescado seco. Todo ese respeto que habían mostrado los distintos habitantes de Egipto, ¿no?, hacia las momias, pues bueno, se quedó, gracias a un funcionario de aquella época, ¿no?, pues se quedó en pescado seco, ¿no? Las momias fueron expuestas en el Museo Gulag. Aquí tenemos una imagen del Museo Gulag, cómo fueron expuestas todas las momias. Tenemos otra imagen de una de las momias encontradas aquí en el Museo Gulag. Y finalmente, con la construcción del Museo del Cairo, del nuevo Museo del Cairo, pues bueno, fueron todas instaladas en el Museo del Cairo, que es donde podemos ver ahora todos esos sarcófagos y gran parte de esas momias las podemos ver. Ya para finalizar, simplemente ya conocemos las momias, pero sí que quisiera daros una muestra de unos pequeños objetos que se encontraron en ese escondite para que os hagáis una idea de lo magníficos que eran, ¿no? Esta es la primera página del papiro de Pinechem II, que os enseñó antes, que os he traído una imagen más cercana para que veáis porque es una verdadera maravilla. Este es un sarcófago, el sarcófago de una mujer llamada Masajarta. Este es otro maravilloso sarcófago de otra mujer llamada Matkarra. No la confundáis con Hatshepsut, por favor, es otra Matkarra mucho más tardía. Tenemos la caja de los vasos canopos de Neyermet. Aquí era donde se metían los vasos canopos con las vísceras en esta maravillosa caja. Es una verdadera preciosidad. Bueno, cuando la ves en directo, la verdad es que es una verdadera maravilla. La foto, la verdad es que no le hace ninguna justicia. Tenemos el sarcófago de Isenheb, otra de esas reinas, de esas mujeres pertenecientes a esa familia de la cual estaban apareciendo todos los rollos de papiros. Bueno, tenemos un sarcófago maravilloso de Neshons, perdón, es un sarcófago precioso, una maravilla. Os he traído un detalle para que veáis el trabajo que tiene. Aquí tenemos a la diosa Mat, la diosa de nuestro programa, ¿no? La tenemos ahí, es un sarcófago maravilloso, y esta imagen del sol, ¿no?, representado con cabeza de carnero y el cuerpo de escarabajo al lado, ¿no?, que representa el sol del amanecer, cuando amarece. Bueno, es una verdadera... Este sarcófago es para pegarte horas mirándolo simplemente porque tiene unos detalles maravillosos, ¿no? Estos son unos vasos canopos preciosos, también de Nehons, también son una verdadera maravilla. Este es un sarcófago de un hombre que se llama Yet Petach Yuang, es decir, nada más y nada menos, vaya nombrecito, pero en fin. Y que también tenemos su momia, y su momia es tremendamente curiosa porque tiene los ojos de cristal, tiene los ojos metidos, son de cristal, ¿no? Están puestos postizos de cristal los ojos. Y ya para hablar de las momias, como no, la momia que tenemos expuesta, la momia de Seti I, la que antes hemos visto que, bueno, es una verdadera maravilla. Una de mis momias preferidas, que es la momia atribuida a Tutmosis I, que es una verdadera gozada, es una maravilla. Sé que hablar de momias y hablar de cuerpos y decir que es una maravilla, sé que suena raro, pero es la pura verdad. Además, os he traído una imagen de perfil para que veáis la delicadeza de la modificación. Este cuerpo modificado tiene 3200 años, para que os hagáis una idea. Se le ven todas las arrugas de la cara, bueno, es una verdadera maravilla.
Y cómo no, la momia Ramsés II, ¿no? La momia Ramsés II, el gran faraón de Egipto que todos conocemos y que bueno, también la tenemos expuesta en el Museo del Cairo y la tenemos allí, ¿no? Como os he dicho, la excavación del escondite se llevó a cabo sin tomar una sola nota en apenas 6 días. No se tomó, a pesar de que Emil Bruce era un excelente fotógrafo, no se tomó una sola fotografía, no se tomó un solo apunte, no se tomó absolutamente nada. En 1889, 8 años después del descubrimiento, Masperó viajar hasta el escondite y gracias a las notas que había tomado hablando con Bruce y todo lo que encuentra en ese escondite ya vacío, se encontró infinidad de objetos que habían quedado ya abandonados, olvidados, estaban medio enterrados, rotos, se habían encontrado, bueno, una verdadera destroza. Masperó publicó un libro que se puede encontrar en internet, está en la Biblioteca Nacional de Francia, libre para aquel que pueda acceder a él, que es las momias reales de El-Bahari, en la cual tenemos todas las inscripciones y nos cuenta un poquito todo el descubrimiento y todo lo que estamos hablando. Posteriormente, en 1919, el Metropolitan intenta excavar la tumba, lo que quedaba de ella, pero bueno, parte de los techos se habían derrumbado, sobre todo el primer pasillo se habían derrumbado los techos y las paredes, estaban en bastante mal estado y no pudo hacer absolutamente nada. Unos años más tarde, en el 38, el Instituto Francés del Cairo, el IFAO, realiza una excavación, limpia ese primer pasillo, copia otros grafitis que habían, encuentra todavía objetos enterrados al fondo, todos destrozados, todos rotos, pequeños objetos, pero para que os hagáis una idea. Y entre 1998 y 2006, la Russian Academy of Science y la Universidad de Münster se han encargado de limpiar y estudiar todo este escondite, que son todas esas imágenes que os he puesto actuales del escondite, son tomadas por este trabajo, que es la que de verdad nos ha enseñado cómo era la tumba, porque prácticamente desde que entró Bruce en su época, pues ya prácticamente nadie había entrado en ella, ¿no? Aquí tenemos los trabajos realizados por los rusos, aquí tenemos una imagen de esa escalera desde abajo, que antes os he enseñado desde arriba. Y aquí tenemos una imagen de un documental que se estaba rodando, lamentablemente no sé qué ha pasado con él, pero sí que sé que se estaba rodando un documental, de hecho tenemos aquí la imagen, sobre cómo se habían encontrado todas estas momias y todo el proceso de descubrimiento. Como curiosidad para finalizar, os diré que en Gurna, la ciudad donde vivían los Abd el-Rasul y justo detrás de donde estaban esta escondite, para que os hagáis una idea, aquellos que no visitaron Gurna en su momento, esto es una tumba, aquí hay la entrada a una tumba, aquí hay la entrada a una tumba, y tenemos las casas por en medio, o sea que imaginaos cómo estaban. Pues bien, cuando en el 2007 se derrumban las casas de Gurna, se encontraron más de 100 objetos pertenecientes a este escondite todavía. En Gurna, en las casas, para que os hagáis una idea, ¿no? Y esta ha sido un poquito la aventura que hemos seguido, ¿no? La verdad es que yo pienso en Emil Bruce en su momento, con antorchas, meterse aquí, ver aquellos sarcófagos, apenas poder entrar entre los sarcófagos, leer aquellos nombres, y tuvo que ser impresionante, ¿no? Tal vez el peligro que corría de rebelión en Egipto, pues bueno, tal vez era tan sumamente importante para justificar, ¿no? Pero bueno, no me quiero ni imaginar la documentación, datos y conocimientos que nos hemos perdido por culpa de esa excavación rápida, ya que aunque sepamos por qué estaban ahí, pero bueno, hay muchísimas cosas que las tenemos en el aire porque lamentablemente no las podemos saber. Pero bueno, por lo menos tenemos las momias en el Museo del Cairo, ya conocemos a esos grandes faraones, ya sabemos de qué murieron, sabemos de qué color tenían el pelo, sabíamos cómo murieron, es decir, nos acercamos más a ellos como personas y no tanto como ese entramado religioso y político que significaba ser faraón, y que creo que nos acercan mucho más gracias a tenerlas y por lo menos han salvado del saqueo de las tumbas, que como hemos visto, pues bueno, no sabemos qué tesoros se perdieron, pero bueno, por lo menos tenemos las momias. Ahora, si tenéis cualquier pregunta, estaré encantado de responderla y bueno, nada más a vuestra disposición ahora. Gracias. No me digáis que no tenéis ninguna pregunta, porque no me lo creo. Dime, Ángel. Bueno, el tema de la cabra... Ay, perdón. Vamos a ver. La historia viene sobre cómo los Abd el-Rasul descubren el entierro. Entonces, bueno, me han preguntado por la famosa cabra, ¿no? Hay una cabra con una leyenda sobre el descubrimiento de esta tumba y me han preguntado por ella, ¿no? La historia viene sobre cómo se descubre este descubrimiento. Los Abd el-Rasul lo descubren posiblemente en la década de los 60, de 1860, un poco tiempo más tarde empiezan a sacar los objetos que se encuentran allí dentro, por eso empiezan a aparecer en 1870, pero realmente no sabemos cómo los Abd el-Rasul llegan a encontrar este escondite.
se encontraba relativamente escondido y tapado, y la leyenda cuenta que Mohammed al-Rasul estaba paseando un par de cabras que tenía, y una de ellas se le escapó, y al ir a cogerla, la cabra había caído en un pozo, que sería la entrada a esta tumba. Mohammed al-Rasul, pues al igual como hicieron después, ataron una palmera para poner una cuerda y bajar a rescatar los restos de la cabra, porque evidentemente 13 metros la cabra pues no iba a quedar para mucho, pero bueno, por lo menos se la podían comer, evidentemente, y que cuando bajó encontró todo esto, ¿no? Hay otros que dicen que no, porque realmente los al-Rasul nunca contaron cómo habían encontrado la tumba. Otros dicen que los al-Rasul tiraban animales muertos dentro de la tumba para que ese olor a descomposición hiciera que todo aquel que viera ese agujero pensara que era un simplemente hoyo que había caído un animal y que no lo excavaron, ya que los al-Rasul evidentemente querían proteger aquello que habían descubierto. Acordaros que he dicho que cuando llega Mohammed con Emil Bruce, primero bajan 2 personas para desenterrar el pozo y dejar libre el acceso, es decir, lo tenían ocultado evidentemente porque si no cualquiera podía ir a hacerlo. Pero sí que es verdad que se cuenta la leyenda de la cabra. De todas maneras, los animales han sido los mayores descubridores del Antiguo Egipto. Es decir, los burros son los mejores arqueólogos que hay. Y sobre todo en aquella época, un burro iba andando, metía una pata, se hundía y decían, ahí hay una tumba, se había acabado, ¿no? Y así era, con lo cual, por eso se cuenta la historia de la cabra. Pero ¿cómo se encontró originalmente por los al-Rasul esa tumba? No lo sabemos. De hecho, no sabemos ni siquiera cuándo lo encontraron. Es decir, se piensa que se encuentra aproximadamente a mitad de la década de los 60. Pero en ningún momento dijeron los al-Rasul se encontró en tal fecha y ni siquiera sabemos qué objetos eran de allí, no lo sabemos tampoco. Imaginad. Pero no me extrañaría lo de la cabra, ni mucho menos. Vamos. ¿Algo más? ¿No? ¿Seguro? No me puedo creer que haya quedado todo claro. ¿Nada? Bueno, pues nada, dime. El sarcófago amarillo que encuentran primero era amarillo porque estaba pintado... Sí, no, además os he puesto uno amarillo muy parecido, no era ese, pero era muy parecido. A ver. Era más o menos, aquí tenemos uno muy parecido, es decir, era de un color amarillo, que no es tan extraño, sobre todo en esta época. Pero vamos, y sobre todo porque imagino que en ese primer sarcófago que encuentra, la luz, aunque sea escasa, todavía entraría por ese pozo. ¿De acuerdo? Por eso, además, es el propio Bruce el que dice que se encuentra un magnífico sarcófago amarillo, ¿no? Porque tal vez ese color amarillo, con esa impresión de entrar en esa zona oscura, ¿no? Como que el amarillo resaltaría más, ¿no? Pero no es que fuera todo amarillo chillón, ni mucho menos, sino que era este tono, ¿no? Pero vamos, no he traído ninguna imagen de ese primer sarcófago en Nebseni, pero vamos, sería muy parecido. Hay una cosa que no he dicho en la conferencia, y es que la momia de Ramsés II nos dice que su momia fue trasladada a la tumba de Inhapi, a la reina Inhapi. Sin embargo, hemos visto que esta tumba pertenecía a la familia de Pinetjem, y muchos todavía, bueno, ya no evidentemente, pero durante mucho tiempo mucha gente ha dicho que esa era la tumba originaria de Inhapi, y que Pinetjem cuando fue enterrado, pues la usurpó, quitó la momia del fondo y se enterró en él. Esta no puede ser nunca la momia de Inhapi. De hecho hay una tumba pequeña un poquito más arriba donde está esta escarpadura, porque como hemos dicho, la tumba de Inhapi es la segunda momia que se encuentra. Si tú te entierras en la última cámara, lo que no vas a hacer es usurpar la tumba, sacar la momia de Inhapi y después cuando vas a meter más momias vuelves a sacar la momia de Inhapi y la dejas la última, ¿no? Evidentemente cuando está la última es que ha sido metida la última, y si ha sido metida la última es que ha sido sacada la última de algún sitio, es decir, de su tumba original. Además, curiosamente las primeras momias que se encuentran son la momia de Inhapi, la de Genutawi, pero la de Inhapi se encuentra ese primero y se encuentra la de Ramsés II, que sabemos que esas momias fueron trasladadas al mismo tiempo a la tumba de Inhapi, con lo cual parece claro que esa era la tumba originaria de Pinetjem y que por cualquier razón se decidió meter todas las momias en el mismo sitio. Bueno, todas no, porque tenemos otro escondite en la tumba de Amenhotep III, que se había descubierto de Amenhotep II, que fue descubierto muy poco después con otras momias, más ataúdes pertenecientes a estos faraones y otros objetos, ¿no? Incluso hay gente que atestigua que faltan momias, con lo cual posiblemente hay otro escondite, pero bueno, eso ya me parece de momento ciencia ficción, con lo cual si algún día se encuentra pues hablaremos de él, pero... ¿Se han encontrado todas las tumbas de todas las momias?
Sí, o sea, prácticamente sí. Bueno, no todas, porque ahí tenemos la tumba Amenhotep I, que bueno, que la momia está ahí dentro, ¿no? O sea, que bueno, no todas, alguna falta por encontrar, pero muy poquitas. Pero lo que son las del Valle de los Reyes, o por lo menos las que sabemos que están en el Valle de los Reyes, yo sinceramente no creo que haya ninguna gran tumba que vayamos a encontrar en el Valle de los Reyes. Esto es como todo, mañana encuentro una grandísima y nos callamos toda la boca, ¿no? Pero no parece, por lo menos relacionado con los grandes faraones, sí que parece que todas las tumbas se encuentran ya en el Valle de los Reyes, y es muy difícil que en el Valle de los Reyes, propiamente dicho, sea un gran descubrimiento de una gran tumba de un personaje desconocido. Es decir, no va a haber otro Tutankamón en el Valle de los Reyes, ni mucho menos. Por lo menos eso creo, ya te digo, ojalá mañana me calle en la boca y encuentren algo tan maravilloso como Tutankamón, ¿no? Ojalá, pero... Y una pregunta, cuando estabas hablando de El Bahari, como el barrio de los artesanos, ¿todos trabajaban para alguna tumba en concreto del faraón que había muerto, que iba a morir? ¿Para la familia real? Para... No, vamos a ver, los artesanos de Deir el-Medina se dedicaban a la construcción de las tumbas en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas. Evidentemente, dependiendo de los proyectos que hubieran en marcha, pues estaban trabajando en esas tumbas. De todas maneras, en el Valle de los Reyes no solamente se entierran reyes, también hay personajes nobles que se entierran allí, como la tumba de Yuya y Tuya, que fue descubierta por Theodore Davis en 1905, creo recordar, que se encontró unos objetos maravillosos, ¿no? Es decir, aunque casi todos son reyes, pero no, evidentemente los artesanos se dedicaban únicamente a construir esa tumba. En la época que más gente habitó en el poblado de Deir el-Medina, creo recordar que fue durante el reinado de Ramsés VI y que fueron 120 familias. O sea que tampoco estamos hablando de una población de miles de habitantes, ni mucho menos. Es un poblado relativamente pequeño. Y además es muy curioso Deir el-Medina. Ya tuvimos oportunidad de hablar aquí en Petrel de Deir el-Medina, pero es muy curioso porque curiosamente Deir el-Medina está separado por una calle, y la gente que vivía en el lado derecho de la calle trabajaba en el lado derecho de la tumba, y la gente que vivía en el lado izquierdo de la calle trabajaba en el lado izquierdo de la tumba. O sea que la tenían decidida hasta ese extremo, ¿no? Cuando dices trabajaba era picar la tumba, picar, excavar, decorar, estucar, etc. O sea, tenías desde el primer excavador que iba con su cincel al hoyo, al círculo que le había marcado el sacerdote, que allí iba la tumba, desde el primer picapedrero hasta el jefe de maestros de los pintores, que era el que daba el último terminado de la tumba. Allí vivían absolutamente todos juntos, todos, claro. No tendría sentido que los pintores, por ejemplo, vivieran fuera porque iban a trabajar la tumba, con lo cual toda la gente implicada en la excavación de la tumba, pues todos vivían ahí. Además que es curioso porque sabemos muy poco de la vida cotidiana de Egipto, sin embargo de Deir el-Medina tenemos infinidad de documentación, lo sabemos todo de ellos, tenemos divorcios, tenemos cartas de amor, tenemos absolutamente todo, y desgraciadamente la gente normal son los grandes desconocidos de Egipto, no los conocemos. Sin embargo, con Deir el-Medina es de los pocos poblados que tenemos infinidad de documentación y que no ha sido poblado desde que se abandonó, con lo cual está tal y cual se abandonó en la época de Ramsés XI. De hecho, quien lo excavó, como se abandonó debido a una incursión libia, se abandonó y todos los obreros salieron huyendo y se refugiaron en Medina Jau. Cuando se excavó, la persona que lo excavó dijo que parecía como si las familias se acabaran de ir, porque se encontraban platos, vasos, los hechos cotidianos se encontraban en el suelo, porque claro, habían salido corriendo, con el tiempo las casas se habían derrumbado, pero claro, estaba todo ahí, ¿no? Era como si coger en un momento, congelar un poblado y encontrártelo 2000 años más tarde, o 2200 años más tarde, tal y como estaba, ¿no? O sea, y la verdad es que sabemos muchísimo del Valle de los Reyes de Deir el-Medina, porque bueno, ahí tenemos documentación para que queramos, ¿no? Una pequeña maldad. El techo, ¿quién se ocupaba del techo? El más alto, ¿no? No, bueno, hacia una línea de centro seguía, ¿no? No, la verdad es que hay una tumba que no recuerdo ahora cuál es. Me vas a disculpar, pero no recuerdo ahora cuál es. Que tiene... Es que estoy pensando que es la tumba de Honenheb, pero creo recordar que la tumba de Honenheb no tiene el techo pintado azul, pero bueno. Tiene el techo pintado azul. Y tú sabes que el techo se cuadriculaba, o sea, todas las pinturas se cuadriculaban, ¿no? Entonces el techo de esa tumba se pinta en azul, y azul oscuro, y se dibujan estrellas en amarillo, ¿de acuerdo? Pero el que empezó por la derecha empezó a dibujar las estrellas justo donde las líneas se juntaban, donde los cuadros se juntaban, y el del lado izquierdo empezó a ponerlos en el centro de los cuadros. Entonces, claro, cuando se juntaron hubo que pintar un lado y volver a repintarlo. Claro, con el tiempo ese color amarillo ha vuelto a salir y se ve como las estrellas están fuera de sitio. O sea que sí que parece real, aunque sea mentira, de que cada uno se encargaba de una parte. Cosa curiosa, ¿no?
Dime. Gurna está completamente vacía. Todas las casas de Gurna se derrumbaron en el 2007. Solamente mantienen, creo que el restaurante que hay allí, en Gurna, justo al lado de la tumba de Regnirra. Donde está la tumba de Regnirra hay un restaurante, por llamarlo de alguna manera, un sitio donde se come, que tiene la fachada azul. Ese se sigue manteniendo. Un pequeño taller que había de estelas de alabastro y todo esto que estaba justo en la entrada se sigue manteniendo, muy cerquita de la tumba de Ramose, pero bueno, todas las tumbas de Gurna han desaparecido y bueno, fue increíble cuando las derrumbaron. Vamos a ver, en las casas de Gurna había gente que tenía tumbas que la utilizaban como despensa o para tener los animales, allí tenían la alfalfa y todas las cosas y tenían los animales allí, y bueno, imaginaos la destroza, ¿no? Y como no, cuando encontraron una tumba, pues construyeron una casa encima y la tumba la tenían como pequeño, como antiguamente nuestras abuelas tenían debajo el colchón el dinero, pues ellos tenían una tumba, ¿no? Una tumba y cuando le hacía falta dinero sacaban los objetos que le hacían falta y los vendían, ¿no? La verdad es que fue sacar a gente de su sitio, donde había crecido toda la vida. Yo tengo un amigo que ha vivido en Gurna toda su vida y me cuenta cómo cuando era pequeño nosotros aquí en España jugábamos con piedras y ellos jugaban con escarabeos, ¿no? Tenían escarabeos, pequeños escarabeos de diferentes nobles que hacían sus collares, hacían sus cosas, jugaban a las piedras con los escarabeos, ¿no? Estamos hablando de unos escarabajos que teníamos de 2000 años, que en vez de tener muñecas tenían un septis puestos allí en su casa, vamos, que es increíble todo esto. Esta persona que estoy hablando tendrá ahora cerca de 60 y algún años, pues cuando era joven, imaginaos el tiempo que hace, ¿no? Pero que te sorprende que te cuenten eso, ¿no? Pero es que realmente estaban viviendo sobre una zona donde se enterraron todos los grandes nobles de la ciudad de Tebas durante un periodo de unos 400 años. O sea, que imaginaros el volumen de tumbas que pueden haber allí, lo que se podía encontrar, ¿no? Y es curioso, vamos. Pero ahora ya no queda en casa, está todo derrumbado, por suerte, se están excavando. Creo que en Drabuelnaga, al lado de la excavación de Galán, creo que también las están quitando absolutamente todas ya, o sea que vamos, están limpiando un poquito toda esa orilla occidental para dejar un poquito paso libre a las tumbas y a la excavación, ¿no? Y sinceramente no por las tumbas, sino porque saben que es turismo, saben que son misiones que vienen del extranjero a excavar, con lo cual es dinero, así es sencillo, ¿no? ¿Nada más? No, Hatshepsut, la momia identificada con Hatshepsut, que se encuentra ahora en el Museo del Cairo, se encontró en la tumba de su nodriza. Se encontró una tumba que le encontró Carter, quiero recordar que fue en 1902, encontró una tumba justo al lado de la KV-20, que era la tumba de Hatshepsut, encontró una pequeña tumba perteneciente a su nodriza, que se llamaba Ini, quiero recordar que se llama la nodriza de Hatshepsut, y no se sabía quién había una persona mayor, una mujer mayor, la momia una mujer mayor, y la momia otra mujer más joven, también mayor pero más joven, que no se sabía quién era, ¿no? La tumba pertenecía a Ini, por una serie de restos se identificó a la momia más mayor como la de Ini, la nodriza de Hatshepsut, pero la otra momia perteneció, pues sin saber quién era, pues hasta hace, unos 8 o 9 años, en la cual a raíz de un pequeño cofrecillo con un diente que se encontró y con el nombre de Hatshepsut y unas pruebas de ADN que se hizo a esa momia, se identificó esa momia como la de Hatshepsut, ¿no? Pero se encontraba en el Valle de los Reyes, esa momia. Nada más, bueno, pues muchas gracias por aguantarme y nada.